¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Tal Cual Debates. Vamos a seguir haciendo la evaluación de la situación económica de este país, porque, bueno, más grave no puede ser y porque necesitamos evaluar el cuadro fiscal, las opciones que puede tener el fisco nacional, el Estado venezolano, para ahorrarle lo menos posible una situación catastrófica que está esperando a los venezolanos, porque esa es la verdad. Y bueno, en este orden de ideas, ya que Nicolás Maduro hizo los anuncios que tenía que hacer, pues vamos a conversar con Humberto García Larralde, reputado economista venezolano, presidente de la Academia de Ciencias Económicas. Bienvenido, Humberto. Gracias por estar acá. Gracias, Alonso, por esta oportunidad de conversar con ustedes. Bueno, efectivamente, como tú dices, la situación es catastrófica y amerita una solución inmediata o una respuesta inmediata que sea contundente, que permita entonces parar. Digamos que no queda arruga que correr. Esa sería la... Esa es la idea. No hay, ya con las políticas que se vienen instrumentando, no hay forma de que esto funcione. Eso se ha demostrado fehacientemente y hay la necesidad perentoria de acabar sobre todo con la inflación y el desabastecimiento, que es lo que está empobreciendo de manera brutal a los venezolanos. Ahora, dentro de esta situación, que ya podemos incluso analizar con un poquito más de detalle, en ciertos sectores del quehacer económico, claro, en este estado de síndrome de Estocolmo en el que está este país, hay cierta, bueno, un margen de alivio pequeño porque el ministro es Pérez Abad y no Luis Salas, y por estas medidas de la franja cambiaria, es decir, por ese arte, el biribirloque ese que le plantearon en términos cambiarios al país, o sea, que no es un desmonte del control de cambio, pero tampoco es una liberalización. Uno no entiende qué es eso, ¿no? Sí, bueno, son medidas de muy poco impacto, demasiado tarde, demasiado poco. Aisladas. En cierta forma cosméticas, que no tienen ningún respaldo. Entonces, el hecho de que puedan realmente influir en la reactivación de la economía y en resolver los problemas que están agobiando a los venezolanos es mínima. Empecemos, por ejemplo, con el tipo de cambio. El tipo de cambio sube de 6.30 a 10. Bueno, todos sabemos a dónde está el paralelo. El paralelo está 150 veces más alto. Y encima no hay oferta de divisas, no están entrando dólares, de tal forma que cómo sostener una paridad, 10 bolívares de dólar y a la otra CIMADI, que supuestamente la van a dejar flotar, pero sabemos que es embuste, porque con la oferta muy baja que hay y la inquietud, la incertidumbre, la desconfianza que hay, que se expresa en el precio del paralelo, el CIMADI, si lo dejaran flotar, subiría hasta el nivel del paralelo. De manera que van a seguir habiendo controles, va a seguir habiendo racionamiento y va a seguir habiendo entonces esa especulación a través de comprar barato el dólar, o quienes tengan acceso al dólar a 10 y venderlo entonces el gran negocio del chavismo, la corrupción de estos años. Pues ahora es corrupción con números redondos. Compras a 10, vendes carísimo. Y en Venezuela, porque esa plata era para medicinas y alimentos, no hay medicinas y alimentos. Con esa plata. Ahora, yo te planteo acá, Humberto, la posibilidad que el gobierno, no hay acá rectificación, no podemos hablar de rectificación. Las medidas, algunas de ellas son plausibles, pero lo que son es incompletas. Pero el esquema de precios y el esquema de control de divisas se mantiene. Sí, mira, fíjate, hay que tener en cuenta que lo fundamental en un proceso de ajuste tan severo como requiere el país por la situación que está atravesando es la confianza. Ese es el elemento fundamental. No hay manera, ahorita hemos aumentado nuestra dependencia de las importaciones por la destrucción del aparato productivo interno, por la sobrevaluación del bolívar y por las compras que ha hecho el gobierno de manera, si se quiere, sin pagar impuestos, sin ninguna restricción, para intentar resolver los problemas de abastecimiento en el país en el pasado cuando tenía recursos. Y nos hemos convertido en un país totalmente dependiente del extranjero, ¿no? Para las importaciones. Entonces, en la situación actual de hoy, que no hay los precios, no hay ingresos petroleros para solventar eso, no hay producción interna, hay un ahorcamiento, una asfixia de la producción nacional. Entonces tú no puedes pensar en cosas puntuales como pañitos calientes tratando de resolver la situación. Tienes que buscar liberar las fuerzas productivas, levantando los controles, generando recursos para poder conseguir los elementos de afuera que hacen falta, insumos, maquinaria, haría falta bienes. No llamarse Maduro para que eso pase, ¿no? Claro, claro. Entonces, este gobierno está totalmente entrampado, no entiende la situación, ha mostrado fehacientemente que es incompetente, que está atrapado además por los clichés, por las consignas absurdas con las cuales pretende interpretar la realidad. Y lo cierto es que nosotros necesitamos financiamiento externo en grandes cantidades, estamos hablando de unos 30 millardos de dólares como menos, para pagar la deuda financiera, para pagar los proveedores y para cerrar la brecha comercial. ¿Por qué Maduro dice, Humberto, que lo dijo en la cadena,
que Venezuela tenía un cerco económico, que era víctima de un cerco económico internacional. De sí, incluso nosotros hemos pagado puntualmente y nos están negando la oportunidad de refinanciar. Bueno, porque el riesgo país es altísimo. Y el riesgo país obedece a unos datos objetivos que ofrece la economía, no a un antojo de nadie. Mira, uno agarra la cifra del Banco Central, el valor nominal de la deuda y el valor de mercado y uno ve un descuento de 40, 50, 60% de los papeles venezolanos. Entonces, ¿qué es lo que es eso? Es la desconfianza que hay sobre Venezuela. ¿Quién va a prestarle a un país donde cambian las reglas del juego, donde no hay seguridad de poder reembolsar? Pero Maduro dice que la ha pagado, el gobierno ha pagado la deuda. Hasta ahora ha pagado a enormes costos para el país, porque sacrifica una cantidad de recursos para pagar la deuda que podrían también servir para importar bienes y servicios, pues digamos.